Los proverbios de Salomón son versículos llenos de sabiduría que nos van a poder guiar a nosotros a tener una mayor comunión con Dios. Estudiar estos proverbios es de suma importancia para todo aquel que quiera seguir los pasos de Dios. En estos proverbios hay secretos que a lo mejor no han sido revelados a tu vida, pero vamos a empezar a estudiarlos para que tú puedas comprender la grandeza de Dios y el amor que Dios tiene por nosotros, y así puedas comprender ese verdadero amor de Dios para con sus hijos. Por eso es importante que yo te haga esta pregunta. ¿Tú crees que Dios castiga a sus hijos? ¿Dios castiga a todo aquel que Él ama? Descúbrelo con nosotros. Esto es la verdad revelada en la Biblia. Dios en su plenitud, en su grandeza, en su poderío, en su amor, en su misericordia, nos ha estado amando y nos ha estado capacitando constantemente para nosotros poder ser esos hijos conforme a su corazón y conforme a su voluntad, hijos de los cuales Él se pueda agradar en todo momento. Por eso Él, a lo largo de la historia en la Biblia, ha estado pidiendo algo a su pueblo, y es conocimiento de Dios y apartarse del pecado. ¿Por qué? Porque vemos que cuando el pueblo no está haciendo caso a las órdenes de Dios, ¿qué es lo que pasa? Viene la ira de Dios y viene el juicio de papá ante ese pueblo que fue desobediente en algún momento. Por eso es importante poder comprender el verdadero amor de Dios para con nosotros. Dice la Escritura que el amor de Dios se mostró primero hacia la humanidad, en que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. Pero fíjate, por amor a nosotros, Él mandó a su Hijo a morir. Entonces yo te pregunto, ¿Dios castiga al que ama? ¿O qué es lo que tú piensas en ese caso? ¿Por qué? Porque Dios amaba a su Hijo en gran manera. Y con ese amor inmenso que le tenía, lo mandó a que muriera porque también te ama a ti. ¿Qué fue lo que recibió Jesús antes de morir? Castigos. ¿No le estuvieron pegando una y otra vez? ¿Qué es lo que nos está diciendo Salomón en uno de sus proverbios? Que Dios castiga al que ama. El amor de Dios se muestra en nuestra vida cuando Él nos empieza a corregir, a instruir, a enseñar, a capacitar constantemente para que nuestra vida esté totalmente apartada del pecado. Dios castiga al que ama, y sí lo castiga. Es una pregunta que te hago, pero con una afirmación de sí. Sí castiga a Dios al que ama y corrige a los que ama. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que tú sigas teniendo el mismo modo de vida. Imagínatelo en este plano. Los padres naturales de una persona castigan al niño. ¿Para qué? Para que ese niño entienda que lo que hizo estuvo mal, que fue algo incorrecto lo que él hizo. Y la única forma de que este niño lo pueda entender es castigándolo, es corrigiéndolo. Que es lo mismo que Dios viene y hace a nuestra vida. Nos castiga y nos corrige. ¿Por qué? Porque no quiere que sigas viviendo en el mismo error. Entonces esa pregunta de ¿Dios me puede castigar? Sí, para corregirte, para que no sigas viviendo en el mismo estado de pecado y puedas abrir tus ojos al mundo espiritual. Por eso Dios hace ese tipo de actos. Y acompáñame a las Escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Y ahí está. ¿Por qué? Porque Jehová al que ama castiga.
Como ese padre que quiere a su hijo lo castiga, así también Dios a nosotros nos castiga. A veces te preguntas, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué me hace falta esto? ¿Por qué tengo algún problema de salud? ¿Por qué siento que Dios no me oye? Porque hay algo mal en tu vida. Dios te está dando una enseñanza, que esa enseñanza tú tienes que poder entenderla. Y para que puedas entender las enseñanzas de papá, tienes que tener el Espíritu de Dios en tu vida. Tienes que tener un oído abierto a lo que Dios está hablando, para que tú puedas entender que Dios castiga al que ama. Y dice el Apocalipsis que Él ama a las personas, pero también las corrige. Castiga y corrige a los que ama, dice en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué te lo menciono? Porque te estoy hablando de Proverbios, y Proverbios es del Antiguo Testamento. Y a lo mejor muchos puedan pensar, el Antiguo Testamento tal vez ya no se aplica. Ahora estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. Bueno, en el Nuevo Testamento también te dice en Apocalipsis que Dios ama y castiga. Y va a corregir. ¿Por qué? Porque es necesario. Muchas veces podemos decir, Señor, moldéame a tu imagen y a tu semejanza. Señor, yo soy ese barro en tus manos y tú eres el alfarero. Pero cuando Él viene con esos castigos para moldear tu vida a lo que Él quiere, ¿qué haces? Dices, es que Dios no puede castigar porque Dios es amor. Entonces tienes que comprender, Dios ama a los que castiga por ese amor que tiene. Porque solamente así puedes comprender que estás viviendo de una manera equivocada. Por eso hay que quitar de nosotros ese pensamiento de que Dios no me va a castigar o Dios no hace esto. Dios sí castiga. Si eres desobediente, Dios te va a castigar. Si Él te está diciendo deja de pecar y no lo haces, Dios te va a castigar. Cuando haces algo en contra de las Escrituras, algo en contra de lo que está plasmado en la Biblia, te va a castigar. Y hay un versículo en la Biblia que puede ser muy clave para ti. El amor de Dios es grande, sí, pero dice la Escritura que el cumplimiento de toda la ley es el amor. Al tú cumplir la ley, estás cumpliendo con el amor de Dios. En los 10 mandamientos viene que no cometas adulterio, que no peques. En pocas palabras, que te apartes de todo lo malo, que cumplas la ley de papá. Jesús viene y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás al Señor tu Dios. Amarás. El cumplimiento de la ley es el amor de Dios. Si Dios ama a las personas, también las va a castigar. Para que tú evites un castigo, ¿qué tienes que hacer? Portarte bien, ser obediente, escuchar el consejo que papá viene a traer a tu vida. Por lo tanto, Dios va a castigar a todo aquel que vaya en contra de su norma. Y acuérdate que en el Apocalipsis también viene el gran juicio ante el gran trono blanco, que es ante todas las personas que no siguieron la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones el juicio viene a tu vida antes de lo que tú esperabas. Cuando viene alguna carencia, una necesidad, algo que te haga falta, es ahí cuando te tienes que preguntar, ¿me está llegando un juicio de Dios a mi vida? ¿Me está castigando porque no estaba haciendo caso o qué es lo que pasa? Deja de decir Dios es amor. Sí lo es, pero deja de tomarlo como un amuleto y empieza a tomar ese amor de Dios con la seriedad que se merece. Dios es amor, sí, pero te va a corregir. Dios por amor no tolera pecados. Y por eso viene y nos corrige constantemente. Si tú prestas atención a lo que Dios habla, día a día viene a corregir los errores que la humanidad comete. Dios castiga, Dios instruye, Dios capacita, Dios exhorta, Dios ama y no acepta pecados ni mentiras ni nada que vaya en contra de sus escrituras.
Si vas a decir Dios es amor y Dios me ama, es porque estás viviendo de verdad en el amor y has sido perfeccionado en el amor de Dios. Por lo tanto, tienes al Espíritu Santo en tu vida, tienes la vista espiritual de Dios y no estás juzgando a las personas por su vista, por lo que ellos ven en lo físico, sino que tú siempre estás buscando qué traen en lo espiritual. Porque si no tienes la vista espiritual, también Dios te va a castigar, porque vas a seguir juzgando con tu vista, porque vas a seguir haciendo lo malo. El Señor es nuestro Padre, dice el Proverbios. Y como ese Padre amoroso, también nos va a corregir, nos va a castigar, nos va a hablar. Y acuérdate que el Señor siempre habla a tiempo antes de que sucedan las cosas, para que ya estés advertido y empieces a trabajar en eso, para que el día que llegue eso a tu vida, tú ya estés preparado y no caigas en tentación, no caigas en el pecado. Acuérdate, Dios sí castiga y también corrige. ¿Por qué? Por amor. Y si tú no crees que Dios castiga o no corrige, te invito a que escudriñes Proverbios y el Apocalipsis. Ahí nos habla de cómo Dios nos empieza a corregir día a día y viene a castigarnos por no ser obedientes a lo que Él nos está hablando. Acuérdate, Proverbios, el capítulo 3, ahí es donde está la clave para entender cómo es el castigo de Dios a tu vida y cuándo va a llegar cuando estás siendo desobediente a todo lo que Él nos está hablando. Por eso siempre ten tus oídos abiertos a lo que Dios habla y siempre escucha ese mensaje que Dios trae de su corazón para tu vida. Gracias por ver este video. Te invito a que si todavía no estás suscrito a este canal, te suscribas y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de todo el contenido que vamos a estar subiendo en este canal. La verdad revelada en la Biblia son consejos que vienen del corazón de Dios para tu vida.